Sintonizados. A 100 años, la radio se expande. Bueno, para los que están cumpliendo un aniversario más de 100 años de radio, donde se evangeliza a través de ella, donde se lleva la palabra, que hoy la palabra cuesta mucho, que la palabra no tiene fuerza, hay que darle contenido, así que realmente Dios lo bendiga, lo acompañe, le dé la sabiduría para seguir comunicando palabras que tengan contenido, valores, y que Dios lo acompañe a cada uno de ustedes, que Dios lo bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Red M Radio Educativa Montoya estamos festejando los 100 años de la radio. Radio Educativa Montoya, una radio expandida. Hola, hola a todos, muy bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta fiesta, a este gran evento. Hoy la Radio Argentina cumple 100 años. 100 años acompañándonos, 100 años divirtiéndonos, 100 años informándonos. Estás escuchando Sintonizados desde la coordinación del Instituto Montoya para todos ustedes. Este es un trabajo realizado por los alumnos y docentes de las carreras de diseño gráfico, locutor nacional y comunicación multimedia. Transmitiendo por Red M, Radio Educativa Montoya. Me encuentro con mi amigo y compañero Valentín Selva Andrade. Muy bienvenido, Valentín, ¿cómo estás? Un placer tenerte hoy aquí en el piso conmigo y compartiendo este momento radiofónico. Hola, ¿cómo andás? Bueno, un placer también para mí compartiendo con vos y abrir esta fiesta y estos 100 años que son tan importantes para nosotros. Yo soy Sara Palacios, también estudiante de la carrera de locutor, al igual que Valentín, en el caso de él, segundo año, y en mi caso, alumna de tercer año. Hoy vamos a contarles una historia, la historia de los locos de la azotea. Hoy les vamos a contar que cuenta la historia que hace allá por 1920, hace 100 años, sucedía algo. Habían unos muchachos que dice que se dedicaban a estudiar medicina, ¿o no, Valentín? Contame un poco. Sí, eran muchachos del mundo de la medicina, uno de ellos era médico, los otros tres estudiantes de medicina, y se trata de Enrique Susini, el médico, y los otros tres, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero, a quienes hace varios años los llamaban los locos de la azotea. Y contame por qué les decían los locos de la azotea. Bueno, los llamaban así porque andaban trepados en las terrazas más altas de todo Buenos Aires, instalando antenas gigantescas, y bueno, parecían unos locos. Bueno, y así fue que se convirtieron en radioaficionados fanáticos. Y bueno, fueron los primeros en hacer una transmisión de radio en la Argentina. Así es, el gran hito fue el 27 de agosto de 1920 a las 9 de la noche, cuando los locos, subidos a la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires, con un aparato para sordos, un micrófono y un auricular, lograron transmitir por primera vez radio, y transmitieron la ópera Parsifal de Richard Wagner. Una transmisión que duró 3 horas y lo escucharon tan solo 50 personas o un poco más, aquellos que tenían la radio galena, que era la primera radio que se conocía, una radio que un receptor de amplitud modulada, por supuesto. Imagínate lo que habrá sido en ese momento la radio, ¿no? Nosotros acá estamos tan acostumbrados, tenemos tan a la mano el celular, el internet, que podemos escuchar radio de cualquier parte del mundo, ver televisión inclusive. Lo que querramos hacer, podemos hacer primera transmisión de radio en la Argentina. Recién, por lo que tengo entendido, en 1933, con la aparición de Radio El Mundo, se inicia la radiodifusión a nivel nacional, creándose de esta manera la edad de oro en la radiodifusión. Y de esa manera, como se fueron modernizando los receptores, la radio pasó a ser parte de las familias y de la vida social. Pero, ¿cómo comenzó toda esta idea, Valentín?
Bueno, todo comenzó 10 años antes. Los hermanos, los locos de la azotea se inspiraron en los inventos y en los estudios de Guillermo Marconi, un italiano que había sido invitado a la Argentina para participar de unos actos por el centenario del Revolucionario. Acá en Argentina, en Buenos Aires, se instaló una estación de radiotelegrafía y ahí hacía sus estudios. Él tenía un aparato que era una antena conectada a un barrilete, a una cometa, y que al remontar agarraba señal, y con eso él se pudo comunicar con Irlanda y Canadá. Y bueno, como te dije, esto sirvió como inspiración para los locos de la azotea, y desde ahí empezaron a trabajar, y no pararon hasta conseguir lograr su sueño. Claro, y aparte este genio ganó el premio Nobel también por la realización de la primera transmisión de radio en todo el mundo. Fue entonces que estos cuatro, ¿sí?, comenzaron a trabajar para poder cumplir su sueño, que era transmitir por primera vez un programa radial o una transmisión radial en la Argentina. Así es que aquel 27 de agosto fue histórico, ¿no, Valentín? Sí, histórico. Imagínate estar ahí y recibir encima música, que fue a lo que se dedicaron, transmitir música, y no fue nada con fines políticos ni militares. Fíjate qué importante, fue con un fin cultural, recibir una obra musical. Yo creo que habrá sido, no sé, fantástico para quien lo haya escuchado. La primera vez fue la transmisión de una ópera, luego comenzaron también los radioteatros, así que hoy no nos vamos a quedar con las ganas, hoy también vamos a tener en lo que resta del programa radioteatros, vamos a tener algo de conversatorio. ¿Qué más vamos a tener, Valentín? Sí, vamos a tener conversatorio, como entrevistas y saludos de nuestros futuros colegas, alumnos que pasaron por el Instituto Montoya y que hoy se dedican a la locución. Así que hoy estamos de fiesta, por esta razón, todos los 27 de agosto y hoy, este 27 de agosto del 2020, es un momento histórico para toda la Argentina. Aquel 27 marcó un antes y un después. Apareció la magia en el aire. Es por eso que queremos que ustedes continúen con nosotros disfrutando de este evento y de este momento radiofónico tan especial para todos nosotros, los locutores, y bueno, por supuesto para todos ustedes. Y cómo no, como decíamos antes, la radio es parte de nuestra vida. Así que quédense con nosotros sintonizados, la radio expandida. Radio Educativa Montoya. Contribuyendo a la formación de técnicos profesionales de la comunicación, comprometidos con una impronta arraigada en la cultura local. Red M, Radio Educativa Montoya. Hola, ¿cómo están todos? Soy Ana Alicia Poterala, de la segunda promoción de la carrera de locutor nacional. Feliz por estos 100 años de la radio, feliz de haber estudiado esta carrera tan linda. Y muy felices momentos, porque tuve algunos complicados de ataques de risa que son difíciles de salir cuando estás al aire. Lo bueno es que como estás en radio, antes no se veía, entonces era más fácil. De esos momentos tuve varios, equivocaciones, decir mal una palabra y tentadas tremendas. Y recuerdo una vez también que pensé que ya no estábamos al aire, fue en Radio A y seguíamos al aire, y había sucedido algo y yo dije, no te puedo creer que lo parió, y todo eso salió al aire. Eso fue grave, fue complicado, pero bueno, una de las tantas cositas que recordé ahora para compartir con todos ustedes. ¡Feliz cumpleaños, radio! ¡Viva la radio! Besos a todos. Hola locutores y locutoras, soy Martín Zárate, locutor nacional recibido en el 2018 en el Instituto Montoya, y quiero mandar un saludo especial para la radio en sus 100 años. Quiero hablar acerca de la magia de la radio y lo que significa para mí. Y tiene que ver con una anécdota que yo a mis 13 años estaba en la casa de mis abuelos, con quienes me crié en gran parte de mi infancia, y ellos estaban tomando mate enfrente, ahí en el solcito, en el patio de la casa, cuando de repente veo que comienzan a sonreír y a reír y a interactuar con una voz que salía de la radio, justamente.
y me sorprendió, me llamó mucho la atención cómo una persona desde una oficina, desde un estudio, podía interactuar, hacer reír a miles de personas que ni siquiera conocía, con quienes no tenía contacto, pero sí tenía confianza. Desde ese momento la radio me encantó y por eso también creo que hoy tengo la suerte de dedicarme a la radio. Un saludo grande para todos ustedes y para la radio en sus 100 años. En Red M Radio Educativa Montoya estamos festejando los 100 años de la radio. Radio Educativa Montoya, una radio expandida. Hola, ¿cómo estamos? Mucho gusto. Con enorme placer me sumo a esta celebración. Es que son 100 años de radio, una verdadera fiesta. Bueno, y de estos 100 años de radio, 37 me han tenido como protagonista en esta región de la República Argentina, en esta zona litoral, tan bella, tan linda y con tantos medios de comunicación que han nacido hace muchísimos años. Hay que imaginarse un litoral con Corrientes, con Chaco, con Formosa, con Misiones, con emisoras de radio de hace 50 años. Y Misiones particularmente en esta área de frontera, con emisoras muy nobles en ese tiempo, metidas de lleno en los montes y también en las ciudades, a efectos de contrarrestar un poco esa invasión que los medios brasileros más que nada, y los paraguayos también, producían, sin querer lastimar y sin tener malas intenciones, pero se metían. Y bueno, una voz argentina también tenía que estar aquí. Por eso la decisión del Estado Nacional de ubicar emisoras de radio en las zonas de frontera o en las áreas fronterizas. Y en ese contexto, Misiones con las suyas, ¿no? Las dos en Posadas, LT17, LT4, LT18 en El Dorado, LT45 en San Javier, LT13 Radio Oberá en Oberá, emisora en la que me formé. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Son 37 años. Me estoy olvidando la de Iguazú, que después también se unió a esas emisoras de AM, que en la ciudad de Las Cataratas apareció también allí, en ese lugar estratégico de la triple frontera. La radio sin internet era una radio sin internet, que tenía la magia que tiene hoy. Lo mismo, no teníamos internet, teníamos otras herramientas, quizás no la que tenemos hoy, pero hacíamos radio porque había un equipo transmisor, porque había un micrófono y había una antena. Y porque desarrollábamos la actividad con el mismo amor y con la misma pasión que hacemos hoy, y con la misma pasión y con el mismo amor que lo vamos a hacer dentro de 10 años, y con la misma pasión y el mismo amor que van a ser los locutores de dentro de 50 años. ¿Sí? Hay otras cosas que hoy nos facilitan la tarea en sí en un estudio de radio. Pero si no recibíamos por nuestro teléfono celular, que no teníamos, un mensajito de texto para agradecernos, para felicitarnos, para pegarnos un palazo porque hablamos mal, para pedirnos un tema musical, recibíamos una carta, una esquela, un papel escrito a mano, un manuscrito en el que nos decían: por favor, pedí sangre porque mi abuelo está grave y está en el hospital, o por favor, extravié mi documento, o avisá por favor que mañana viajo a tal colonia y voy a llegar con el colectivo de las 17, que alguien vaya a esperarme porque llevo 3 bolsones muy pesados. Manuscritos que eran el WhatsApp de hoy. Y se hacía. Además no se imaginaba hace 37 años o 40 o 50 que hoy tendríamos estas herramientas, que son maravillosas y que estamos disfrutando
además. Estaba el micrófono y estaba el equipo transmisor. Y eso era lo que valía. Y hablábamos, y nos divertíamos, informábamos, hacíamos cosas maravillosas, igual que hoy. Siempre con respeto por el pueblo. Y siempre con lenguaje sencillo, tranquilo, transparente, con la verdad, con responsabilidad, con seriedad. No, era muy maravilloso. No había internet, claro que no. Pero éramos locutores, tan locutores como los de hoy. Radio Educativa Montoya, contribuyendo a la formación de técnicos profesionales de la comunicación, comprometidos con una impronta arraigada en la cultura local. Red M, Radio Educativa Montoya. NOR, Radio Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Eso Wagner. es. Ella no nos cuesta nada, más que la capacidad de volar. Y entonces uno no debe corporizarla, porque no se le pide semejante cosa a quien es capaz de darnos cosas semejantes. Ahí, aquí, estará para siempre. Fija, portable, susurrante, noticiosa, repentina, compañera. Siempre compañera. Invencible. Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner. En Red M Radio Educativa Montoya estamos festejando los 100 años de la radio. Radio Educativa Montoya, una radio expandida. Bueno, yo te puedo hablar desde el inicio, de mi inicio en el medio de comunicación, en LT45 Radio San Javier. Estuve casi 10 años, justamente 9 años y 8 meses, y en unas vacaciones fue cuando me vine a Posadas, porque ya conocía a gente, a compañeros, a colegas, con los cuales había compartido algunos talleres de locución, de radio, ¿no? Bueno, tal es así que me presenté a LT17, en ese entonces, con La Democracia. El director era don Silvio Orlando Romero. Debemos destacar acá que el estudio de radio de locución del Montoya, del instituto, lleva el nombre de don Silvio Orlando Romero, un gran profesional, pionero, ícono de la radiofonía misionera. Y en ese entonces él trabajaba en LT4, pero lo habían nombrado director en LT17. Bueno, yo me presenté ahí con mi carpeta, con mi legajo, con todo lo que tenía, y él me dijo que sí, que había una posibilidad. Fui a la sala de grabación, me tomaron un examen, y después me dijo que en una semana me volviera a comunicar con ellos y que iban a tener una respuesta. Lo hice, y bueno, y me dice, desde el 1 de febrero, eso era en el 84, ya estará en turno para trabajar. Bueno, ahí comienza todo un cambio en cuanto al formato radial, ¿no? Porque veníamos con un formato muy estructurado, donde teníamos que cuidar las formas, lo que decíamos, no nos podíamos reír, por ejemplo, si nos agarraba un ataque de risa, que eso suele pasar, por ejemplo, cuando estamos haciendo algo, locución, o por ahí nos equivocamos y nos reímos de nosotros mismos. Bueno, era muy, muy estructurado ese formato. Cuando vine a Posadas con La Democracia, la cosa cambió, o sea que la radio en Misiones comenzó, y sobre todo el LT17, que sí tenía un formato bien estructurado, ha comenzado a tener un formato más informal, y comenzó a competir también con otras radios privadas, especialmente con LT4, que era una de las radios más importantes, radio privada, con una programación muy, pero muy interesante. Y bueno, y así cambió también el formato de LT17, ¿no?
la formación de programas en equipo, diferentes tipos de programa, la participación de la gente también. Bueno, o sea que se ha marcado un antes y un después, ¿no? Y aparecieron también las FM y ocuparon un lugar mucho más importante en el medio también. La radio sin internet, bueno, yo muchas veces me río y miro desde lejos qué pasa con hoy cuando no tenemos conexión en la radio, por ejemplo, ¿no? Cuando se corta internet, porque ahora se usa mucho la tecnología, o sea, los diferentes sitios de internet, las noticias. Bueno, en esa época no teníamos eso, entonces lo que habían eran libretos. Algunas emisoras tenían libretos, había un libretista, armaban los libretos de radio, y el locutor o el conductor se debía ajustar a ese libreto, a la conducción de ese programa. Siempre teníamos material, o sea, era como andar siempre con una valija o con una bolsa o con un portafolio o con una carpeta donde teníamos material, temas de actualidad, ¿no? Que buscábamos en revista, que escribíamos, que hacíamos los programas con esos contenidos. Y también escuchando otras radios, buscando la noticia a través de las teletipos, que eran las que nos proveían de noticias de la agencia Telam, era lo que más utilizábamos. Así que de esa manera nos movíamos a la hora de hacer programas. Y por supuesto también con entrevistas, ¿no? Bueno, siempre digo que hay que ayornarse. Y lo que también me ayudó mucho fue ser docente en la carrera de locutor nacional, porque desde ese punto de vista, ahí también aprendí a tener cierto manejo de todos estos medios, ¿no? Electrónicos o de las nuevas tecnologías que vinieron para ayudar, digamos, a los medios de comunicación y a la difusión de todos los contenidos. Y bueno, me fui ayornando, fui aprendiendo a utilizar estos instrumentos como una manera también de estar vigente y de poder seguir haciendo programas. Y bueno, y siempre me han ayudado otros colegas, ¿no? Porque desde que está la carrera de locutor nacional en Posadas, hay muchos profesionales y tengo y he tenido la posibilidad de trabajar también con exalumnos. En la actualidad eso también me pasa. Entonces, como ustedes dicen, los más jóvenes como que tienen, son más ágiles a la hora de conectarse con internet o en el uso de las nuevas tecnologías. Y bueno, también, o sea, he recibido ayuda de todas partes y fui aprendiendo y bueno, es así como he podido seguir, ¿no? O sea, del tandero que usábamos nosotros para la publicidad en vivo, hasta ahora con algunas transmisiones por streaming y todo esto que nos ofrecen las nuevas tecnologías. A lo largo de estos tantos años de trayectoria, ahora en septiembre voy a cumplir los 47 años de radio, he tenido diferentes programas, ¿no? Cuando recién comenzábamos, habían programas muy intimistas, que eran los llamados programas románticos, ¿no? Y eso lo hacía en Radio San Javier. Para ese entonces escuchaba a locutoras como Betty Elizalde, Nora Perlé, Lucha Mengual, que hacían este tipo de programas. Y yo tenía un programa que se llamaba Pasaporte a la Noche, y lo hacía también en un estilo así muy intimista. Ese programa tenía mucha audiencia, recibía muchos llamados, muchas cartas. Después en esa radio también había un programa para esa época que se llamaba Femimundo, donde permanentemente ayudaba al ama de casa a través de recetas y comentarios. Era una programación muy diferente a la actual, ¿no? Y una vez que estuve aquí en Posadas, en LT17, formé parte también de equipos de trabajo de programas. He tenido un programa que se llamó Todo para Escuchar y que duró 8 años, 9 años al aire,
era un magazine que donde hacía muchas entrevistas, o sea, no me ocupaba mucho de lo político, sino que iba en busca de la información desde lo educativo, lo cultural, desde la comunidad, ¿no? Y tenía muchísimos entrevistados, y ese programa ha sido muy importante porque he tenido a través de él muchos reconocimientos de parte de la audiencia. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar es tener el reconocimiento del oyente, o sea, de la audiencia, de la gente que nos acompaña. Un consejo. Bueno, no soy muy buena consejera. Desde mi experiencia, puedo decir que las transformaciones siempre son buenas, son positivas. Las nuevas tecnologías han traído innovaciones, como decíamos hoy, ¿no? Desde un tandero de publicidad en vivo hasta las transmisiones por internet, por Facebook y por tantos otros medios tecnológicos. Lo que siempre digo es que tenemos que tener mucha responsabilidad, ¿no? Y a la hora de usar las nuevas tecnologías, tenemos que ser muy responsables. También a la hora de publicar cosas tenemos que ser responsables. O sea, tenemos que aprender a usar las tecnologías, pero hacerlo bien, pensando siempre en el receptor, en la audiencia, en la gente que va a compartir con nosotros esa información. O sea, y ser responsable y amar lo que se hace. Cuando uno ama lo que hace y pone todo su esfuerzo y todas sus ganas, a lo largo puede llegar a recoger muy buenos frutos. Y en esta profesión, para mantenerse durante tantos años o mantenerme en tantos años, puedo decir que yo amo la radio. Tuve posibilidades de trabajar en televisión, pero no me gustan mucho las cámaras, sino que siempre me gustó el formato de radio, de estar ahí detrás de un micrófono, que no me vean y que me escuchen y poder así acercar la información o entretener a la gente, ¿no? Así que, bueno, yo creo que cada uno tiene todas las posibilidades cuando elige una carrera, tiene todas las posibilidades si tiene voluntad, si tiene ganas, si no se queda por el camino, si uno tropieza hay que levantarse y hay que continuar. Y yo creo que cada uno con esfuerzo se hace su propio camino. Y bueno, después la satisfacción es mayor. Siempre va a haber personas que te van a ayudar, que se van a cruzar en tu camino y que a lo largo del tiempo terminan formando parte de la vida, ¿no? Porque uno se va acordando de todos aquellos que te dieron una mano o que estuvieron con vos en el desarrollo de esta profesión, por ejemplo, porque esto no lo hacemos solos, sino que se hace en equipo y se hace también con ayuda de la gente, porque tenemos que tener audiencia para poder seguir, ¿no? Ellos son lo más importante y hacia ese punto siempre tenemos que ir, ¿no? Tenemos que apuntar hacia ahí, a nuestro público. Radio Educativa Montoya, promoviendo la formación de profesionales de la comunicación creativos, críticos de la realidad, que transformen los medios con propuestas innovadoras en contenidos, estética y valores humanos. Red M, Radio Educativa Montoya. Soy Mariela Martínez, soy de la segunda promoción de locutores del Instituto Montoya. La verdad es que es un placer compartir con ustedes este día de los 100 años de la radiofonía argentina. Tengo anécdotas, sí, comencé a trabajar en 1993, así que recuerdo cuando se incendió la Municipalidad de Posadas en 1994 y allí estuvo la radio FM Express como primera transmitiendo en ese momento. Recuerdo a todos los que trabajaron conmigo muy bien, gente muy querida, de todos aprendí mucho. Tengo dos referentes importantes.
no son locutores. Uno es Alicia Soroka, decimos son locutores matriculados. Alicia Soroka, que de ella aprendí qué se dice, cómo se dice y con cuánto respeto se trabaja hacia la gente. Y el otro personaje radial, o de la radio en realidad, es Carlos Carvalho, a quien por ahí a algunos no les caiga muy bien recordarlo hoy, pero en su momento era un personaje muy querido y de él aprendí a que hay que trabajar con alegría, siempre trabajando con alegría. Recuerdo muy bien, repito, a todos los que trabajaron conmigo, los aprecio mucho y también es un placer trabajar en el Instituto Montoya con la carrera de locutor nacional en la práctica integral de radio. Felices 100 años Radiofonía Argentina. ¿Cómo andan, queridos colegas? Espero yo que muy bien. Soy Matías Estelmazú, locutor nacional recibido del Montoya de la promoción 2016. Por mi parte estoy verdaderamente muy contento de tener la oportunidad de participar una vez más de una actividad propuesta por la carrera y en el contexto de este 100 aniversario de la primera transmisión radiofónica en Argentina. Verdaderamente me cuesta expresar qué es lo que siento por la radio, qué es lo que los locutores sentimos por la radio, porque ustedes lo saben mejor que yo, esa relación de amor que tenemos hacia la radio. Y es por eso que quisiera recordar e invitarlos a ustedes a recordar el estudio de radio del Montoya, ese pequeño estudio de grabación que era un aula más para nosotros los locutores, en donde tanta gente se dedicó a formarnos como profesionales, en donde tantas alegrías y tristezas pasamos. Y esa es mi consigna. Recuerden el estudio de radio, recuerden el Montoya, recuerden sus orígenes. Son nuestras raíces, es lo más importante que tenemos para encarar hacia el futuro. Les deseo una excelente jornada. En Red M Radio Educativa Montoya estamos festejando los 100 años de la radio. Radio Educativa Montoya, una radio expandida. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Continuamos con más Sintonizados, la radio expandidas. Esto es un trabajo de las carreras de Tecnicatura en Comunicación Multimedial, la Tecnicatura de Diseño Gráfico y Locutor Nacional, por supuesto. Yo soy Hernán Salazar y me acompaña nada más y nada menos que Salomé Duarte. ¿Cómo estás, Salomé? ¿Qué tal, Hernán? Muy bien, espero que vos estés genial. Exactamente, nos acompañan otras carreras, pero no nos olvidemos también de los directivos, como siempre, acompañándonos y permitiendo que sea posible celebrar estos 100 años de la primera radio de la región, Radio Mix. Así es. Nosotros vamos a contarles una historia que está un poco olvidada, y de la que hay pocos registros. Pero con algo de investigación logramos desempolvar algunas memorias y revivir lo que fueron estos primeros días. Pero está en manos de Salomé. Bueno, todo comenzó a fines del siglo XIX con don Julio Teodoro Cormillot. Para, ¿puedo decir Cormillot? ¿Ese Cormillot? Sí. Cormillot es el abuelo del actual doctor Cormillot que todos conocemos hoy. Si yo no te digo que el mundo es un pañuelo, che. ¿Qué pasó con Cormillot? Perdón. Bueno, como les decía, Julio, para los amigos, vino desde Francia y se instaló en Buenos Aires. Además... ahí fue que él conoció a Emilia Reyes, la que después fue su esposa. Efectivamente, como decía... Cormillot se casó con ella y tuvo 3 hijos, Andrés, Horacio y Alberto. Además, él se encargaba de instalar equipos de comunicación en Buenos Aires. Claro, por eso en 1925 se trasladó a Paraguay, que era para instalar justamente unos equipos, y cuando pasó por Posadas se dio cuenta de que no había ninguna radio. Very good, muy bien. Ahora, si puedo seguir contando... Perdón, me callo, perdón. Bueno, Cormillot fundó la primera radio de la región, Radio Mix, que tenía sus estudios por calle Sarmiento, casi Félix Lazara, donde está el actual edificio de La Caja.
Luego se mudó en donde está el famoso y muy conocido Bar Español y pasó a llamarse Radio Buquet, donde transmitían entre 2 y 3 horas con música prestada por el de la casa, Otto Inlauer. Además, él... ¿Sabés lo que me acordé? Que en una entrevista el hijo de Comillot, Alberto, contó que a veces estaban hablando por el micrófono y un gallo se ponía a cantar. Bien. Además de la radio, Comillot fundó el primer canal de TV, el primer estudio de discos de vinilo, el primer radiocable de la región y la primera agencia publicitaria. ¿Está bien, Hernán? Habla todo lo que quieras. Sí, gracias, Salomé. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, la radio. Radio Mix, bueno. Radio Mix fue una de las primeras 2 transmisiones radiales del interior del país y tuvo, como era de esperarse, a sus propios locos de la sociedad. Entre ellos estuvieron César Felipe Arbó, que era poeta, pintor y escritor. También estuvo nada más y nada menos que Manuel Antonio Ramírez, un exponente cultural acá para la región, era poeta, músico y periodista. También estuvo Pedro Tito Rebollo, que era un periodista que era corresponsal de la prensa. Además, los hijos de Comillot, Emilio, Ali y Alberto. Exactamente. Estos fueron los comienzos de la radio. El final no lo sabemos. El Internet creó un nuevo universo y la radio se adaptó, pero eso es para otro capítulo. Esto fue nuestro humilde aporte para la audiencia. Nosotros nos despedimos, pero vos no te vayas, quédate que seguimos con más Sintonizados, la radio expandida. Sí, la verdad es un placer, Salomé, haber trabajado con vos y... ¿Salomé? Uy, se redesconectó. Bueno, chao. Radio Educativa Montoya, contribuyendo a la formación de técnicos profesionales de la comunicación, comprometidos con una impronta arraigada en la cultura local. Red M, Radio Educativa Montoya. Transcurría la década de los célebres años 20, más precisamente el 19 de agosto del año 1927. Nadie se imaginaba que ese mismo día se inscribiría en la historia del territorio de Misiones uno de los hechos más trascendentales de la comunicación argentina en zona de frontera. El inicio de una aventura inigualable que narra un hecho sin precedentes para nuestra ciudad. La primera transmisión de ondas de radio a través del aire de nuestra querida tierra colorada. Por aquellos días, nuestra provincia era muy diferente a lo que es en la actualidad. Pocos habitantes moraban por sus calles de tierra roja, embarrándose los calzados, respirando aquel aire fresco y puro de sus montes vírgenes en la tierra sin mal. Las construcciones edilicias apenas transgredían aquel selvático y abrumador paisaje. Además de ser reducidas, aquellas humildes construcciones, la gran mayoría, se concentraban en donde hoy se encuentra emplazado el microcentro posadeño. Y así fue que gracias a las mentes curiosas y brillantes de un grupo de personas hacia esa cajita chillona, íbamos a ser testigos exclusivos y privilegiados de la primera transmisión de ondas de radio que se propagaban desde aquel edificio ubicado en la calle Sarmiento, casi Félix de Azara. Allí estaba el inmigrante francés, recientemente llegado desde Asunción, Paraguay, don Julio Teodoro Cormillot, junto a sus jóvenes hijos, Ali, Emilio, Horacio, y algunos amigos como la joven promesa de poesía misionera, Manuel Antonio Ramírez. Todos ellos parte de nuestros locos de la azotea, que aquella tarde de otoño de 1927, alrededor de las 18 horas,
con un modesto aparato de 10 vatios, iniciaron con Radio Mix la magnífica historia de la radiofonía misionera. Hola, hola. 1, 2, 3. Probando. Buenas tardes, queridísimos radio oyentes. Esta es una transmisión para todo el territorio de las Misiones y alrededores. Radio Mix pone en funcionamiento su difusión en el éter. Mi nombre es Teodoro Julio Colmillot. Me cuesta mucho la española, la gente no va a entenderme. ¿Tendrán que hacerlo ustedes? Vamos, Emilio, trae a tus amigos, necesito que hables vos. Cordialísimas tardes, tengan ustedes, amables radioescuchas, sean ustedes muy bienvenidos a esta, la primera transmisión de radiodifusión para el territorio de las Misiones, territorio nacional, emitiendo la señal por onda larga desde Félix de Azara y Sarmiento para todo el éter. Me acompaña en esta osadía Manuel Antonio Ramírez. Manolo, buenas tardes. Pues buenas tardes para vos también, mi querido Emilio. Es un placer inconmensurable para mí poder compartir este espacio con vos. Esperamos que sea el primero de muchos programas, ¿no? Muchachos, si la gente sintoniza, nadie los conoce, preséntense. Sí. Queridos oyentes, mi nombre es Emilio Cormillot y junto a mi padre Teodoro Cormillot nos lanzamos a esta aventura de elevar las voces más allá del alcance natural para conectar con más ideas, con otras identidades, con los que están lejos y por medio del radiodifusor se acercan. Yo me llamo Manuel Antonio Ramírez, pero mis amigos más íntimos me dicen Manolo. Tengo 16 años y el día de mañana sueño con ser escritor, poeta y quién sabe hasta seguir por estos caminos y ser periodista. Uno de mis más grandes sueños es que podamos conquistar un espacio a la vera del río en donde podamos compartir nuestras expresiones culturales. Gracias. También nos estará acompañando don Chingolo, el caballero de los deportes. Chingolo. Buenas tardes, estimadísimos. Aquí paso a contarles que tengo una preferencia por los juegos deportivos como el fútbol de campo y soy defensor asiduo de las disciplinas deportivas en sus diferentes matices. Gracias, Chingolo, gracias. Radio Mix se enorgullece de presentar esta pieza musical titulada Bel Fleury con pájaros de monte que reproduciremos a continuación y gracias a la casa de música Otto Imlauer. Bar Internacional de Luis López, situado en el centro de la ciudad frente a la Plaza 9 de Julio. Ciudad para pasajeros y turistas, servicio ESME. Hotel y Bar Internacional de Luis López, Colón, esquina Bolívar, Posadas. Fiat, el automóvil que se impone en el mercado mundial porque no impuestos, elegancia, solidez y consumo reducido. Cuando usted posee un Fiat, podrá decir que posee un automóvil. Santiago Teazzi, agencia exclusiva en Misiones. Llegó el momento de conocer lo que ocurre en la política nacional, Manolo.
Así es, querido Emilio, tengo una noticia, una primicia que se imprimió en el diario La Nación en la provincia de Buenos Aires el martes pasado, de la semana pasada, que son los números oficiales de la enfermedad conocida como gripe española, que afectó a todo el país y a todos los países del mundo entre los años 1918 y 1920. En esta investigación los datos marcan que los afectados por la enfermedad habrían sido más de 500 millones de personas en todo el mundo, y los fallecidos por esta misma enfermedad son un número que está en discusión, pero que se calcula que fueron entre 50 y 100 millones de personas, un estimado de entre el 6 y el 7% de la población mundial. Esta fue una primicia que se imprimió la semana pasada en el diario La Nación de la provincia de Buenos Aires. Ay, nuestra Argentina. Bueno, Radio Mix con voz poética, con la tinta que embellece el sonido que llega por estas ondas. El deporte no está ausente en esta experiencia radiofónica. Chingolo, adelante, Chingolo. Así es, Emilio, ya son 3 los triunfos que sumó la selección argentina de fútbol para ganar el campeonato sudamericano. Jugando en Perú, 7-1 a Bolivia, 3-2 a Uruguay y 5-1 a Perú. Alfredo Carricaberri de San Lorenzo y Segundo Lura de la Liga Cultural de Santiago del Estero fueron los máximos goleadores del equipo. Emilio. Reiteramos que es Radio Mix, transmitiendo por primera vez desde Posadas para todo el territorio nacional y zonas cercanas. Y nos quedamos preguntando, Manolo, llegarán nuestras voces. ¿Será esto como el inmenso Paraná que llega lejos y no termina? ¿Algún recitado pintoresco que tengas por ahí, Manolo? Claro que sí. Tostado de vagancia, el viento se ha sentado en los cerros, hiladero de un cielo nubiloso, prolonguista inocente de un nocturno lunar, con búhos de alfiler de corbata y suicidas recitadores. Corrón travieso, el pico de la estrella inicial, se ha puesto a migrar el rubio pecho de la tarde. Qué lindo, qué lindo. Gracias al gran baratillo de Jacobo Danoso, los artículos de mejor gusta y mejor calidad. Comprando en esta casa se ahorrará mucho dinero. Mercería, novedades, en el gran baratillo de Jacobo Danoso, Buenos Aires, 285, teléfono 230. Y ahora sí, gracias oyentes, nosotros, radioaficionados en esta aventura, casi como pilotando a ciegas, los esperamos mañana, por esta misma señal, en la tarde selvática y para toda la región. Este pequeño pasaje que acaban de presenciar quizás tenga mucho de fantasía, pero también de realidad. En contenido, no pretende ser otra cosa que un humilde homenaje de los estudiantes que cursamos la carrera de locutor nacional en Misiones a nuestros locos de la azotea, a los Cormillot y a ese grupo de jóvenes misioneros, entre ellos Manuel Antonio Ramírez, que el 19 de agosto del año 1927, desde los estudios ubicados en Félix de Azara, casi Sarmiento de Posadas, pusieron al aire Radio Mix, que transmitía todas las tardes de 19 a 20 horas, iniciando así los 93 años que ha cumplido la radio misionera, un hito en la región que la convierte a Posadas en la segunda ciudad del interior del país en poner al aire una emisora de AM, tan solo 7 años después de su cine en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Por los que fueron, por los que son, por los que vendremos. Felices 93 años Radio Misionera. En la operación técnica tenemos a Jorge Soto, y agradecemos a los actores, a Bruno Ali Ríos en el papel de Emilio, a Nicolás Zavalía en el papel de Manolo, a Fernando Amarilla en el papel de Chingolo, a Hernán Sewal en el papel de Teodoro, y quien les habla, Sofía Naumí.
Radio Educativa Montoya, promoviendo la formación de profesionales de la comunicación creativos, críticos de la realidad, que transformen los medios con propuestas innovadoras en contenidos, estética y valores humanos. Red M, Radio Educativa Montoya. ¿Cómo están, compañeros? Mi nombre es Lodi Caballero, soy egresada de la carrera de locutor nacional. Actualmente estoy trabajando como informativista en la radio de Primera Edición. Y nada, quiero felicitarlos, quiero incentivarlos a que sigan donde están. Esto de profesionalizar la profesión es lo mejor que nos puede pasar, ya que en este tiempo cualquiera que tiene algunos pesos puede acceder a un programa de radio. Así que lo que ustedes hacen o lo que nosotros en algún momento hicimos es lo mejor que puede pasar para la locución en la República Argentina. Bueno, y en cuanto a la radio, estos 100 años bien vivido que los tiene y que sigue tan vigente como hace muchos años atrás, es la compañía ideal. La radio creo que en este tiempo se fue ayornando, está más vigente que nunca a pesar de la tecnología y de todo lo que ha pasado. Así que les mando un cariño muy grande y todas las felicitaciones para la radio argentina, que personalmente creo que es una de las mejores del mundo. Todos, soy Rodolfo Lacruz, de la promo 2009 de la carrera de locutor. Bueno, tengo varias anécdotas. Una que recuerdo muy bien, me sucedió a mí hace unos 15 años atrás, cuando comenzaba a hacer radio. Estaba haciendo un programa en el interior de la provincia, en un pueblo, era la previa del boliche, un sábado a la noche, un programa de 4 horas, de 8 a 12. Cuando estaba por terminar el programa, llega el dueño, mira los equipos, el equipo transmisor, y me dice: Rodo, no está andando el equipo, no anda la potencia. Eso básicamente significaba que esa noche nadie me escuchó. Hice un programa solamente para mí, con una señal que alcanzaba no más de 200 metros a la redonda. Primero, por supuesto, incomodidad, hasta cierto enojo, pero bueno, cosas que pasan, como se suele decir. Saludos a todos y felices 100 años de radio. Radio Educativa Montoya, contribuyendo a la formación de técnicos profesionales de la comunicación, comprometidos con una impronta arraigada en la cultura local. Red M, Radio Educativa Montoya. Los que tenemos cierta edad, aunque mi cara por ahí no aparente mucho, que hemos crecido con la radio, como ustedes han crecido con el celular quizás, que han crecido con las redes sociales, nosotros crecimos con la radio. Entonces, todo pasaba por la radio, todo allí, vos te enterabas, pero también escuchabas la música, compartías todo. Entonces, desde muy chico vos tenés esa sensación. Muy distinta a la carrera que por ahí tienen ustedes de locución, nosotros no hacíamos locución, a mí me gustaba hacer radio. Esto es, quizás no salir al micrófono, pero sí estar como productor, estar como alguien que acompaña gran parte de la actividad en la radio, así que comenzó. Y después, ya en la carrera, cuando estudiaba periodismo, en los años 80, en La Plata, ya teníamos nuestro programa en Radio Universidad Nacional de La Plata. Después vine y no me dediqué mucho tiempo a hacer radio, hice poca radio, hice radio Provincia, en el 4, hice radio también en algunas radios pequeñas, y después fue en el T45 Radio San Javier, para después de mucho tiempo volver a hacer radio en Radio Tupambay. Así que mi gusto por la radio desde muy chico, desde que tenía noción de lo que significaba la radio. Mira, yo lo veo, Misiones, no sé si por ahí ustedes lo saben, Misiones a los 7 años después de la primera transmisión radial de esos locos de la azotea del 27 de agosto, Misiones tuvo su primer radio, que funcionaba aquí en Posadas, era digamos, uno de los abuelos del doctor Cormillot, que trajo una radio aquí y que se llamó Bouquet, después Mix, así que Misiones desde un principio tuvo radio, pero hoy la radio más que nunca, a diferencia de aquella radio, es una radio mucho más intimista y una radio de mucha más selectividad, digamos, ¿no? El oyente no es tan participativo quizás como en aquella época, pero sí tiene una unión muy particular, porque hay cosas, como en este caso nos está pasando con la pandemia, en que es el único medio que permite la creatividad sin mucho esfuerzo, digamos, ¿no? Y eso te garantiza una gran diferencia. Y lo segundo que tiene Misiones
Nosotros también tenemos encuentros anuales sobre radio, que hemos hecho jornadas sobre radio. Lo principal que tiene Misiones es la increíble cantidad de radio que tiene. O sea, si sumás radio, Misiones, no hay una cifra oficial porque nadie la maneja, pero entre radios musicales, radios comerciales, religiosas, tiene muchísimo. Entonces tiene un sinfín de voces que hacen que la radio sea muy pluralista y muy diferente a otros lugares en donde la AM impera. Aquí no hay casi AM, quedaban 2 radios, Tupambay ha dejado de transmitir en AM, así que queda solo Radio Provincia, con lo cual se circunscribe demasiado a un espacio, digamos, la FM no permite más allá de 60 o 80 kilómetros. Era más linda, digamos, ni mejor ni peor. Ni siquiera tan diferente, era más linda porque indudablemente la instantaneidad que caracteriza la radio tenía más valor en ese momento, ¿no? Es decir, ahí la noticia estaba donde quién llegaba primero. Hoy quizás compartís internet, es más, las noticias están ustedes que tienen un celular, entonces eso te cambia mucho, ya no podés tener la primicia, la radio pasa más por tratar de darle la mejor información. Algún comunicador la llamaba el infoentretenimiento, es decir, tenés que informar y entretener a la vez, porque la información llega directamente a vos y no hace falta pasar por la radio. Antes sí hacía falta, porque vos sabías que en la radio te decían llovía y tenés que sacar el paraguas, hoy no es tan así. Y entonces eso te cambió muchísimo, y eso ha llevado a que por ahí tengas que ser muy creativo, volver a los primeros tiempos de la radio, en donde la música era en vivo, en donde todo era sin disco, sin nada, sin cassette, sin CD, sin pendrive, nada, era música en vivo. Bueno, volvés, lo que muestra hoy Pergolini con Vorterix, ¿no? Es volver a esa vieja radio que estaba todo allí. Así que creo que el gran desafío que tiene la radio hoy, si ustedes tienen que elegir una radio, es ser muy creativos, ¿no? Porque si algo quiere la radio es que alguien lo escuche. Yo quiero hacer radio para que alguien lo escuche. Sea 1, 1000 o 100.000, no podrías saberlo nunca. Nunca lo vas a saber. Pero indudablemente hacer radio es ser muy creativo. Y allí está creo que el gran desafío que tienen muchos, diferenciarme de las radios comunes. Si algo que yo enseño a mis alumnos, y lo quiero transmitir a ustedes también, es que uno puede mejorar la tecnología. Me formé en otra etapa. Hoy te lo tenés tan directo y lo buscás. El desafío de las redes de hoy, de la tecnología, es saber ser un buen vaquiano en la información. Vos podés tener toda la tecnología, podés manejar toda la tecnología. Es más, a nosotros nos cuesta mucho esta nueva tecnología, incluso para enseñar. Pero cuando lo tenés que aplicar a la radio, y lo tomo con la radio o cualquier otro medio para informar, tenés que ser muy buen navegante, porque Internet te ofrece un montón de opciones, las redes sociales te ofrecen un montón. Y el riesgo que corres cuando vos no sabés manejar es no tener el conocimiento previo, que allí ya no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la capacidad de discernir, ¿no? Y a mí que me toca hacer un programa en una radio como la nuestra, la radio Tupambay, que es una radio católica, una radio con valores, una radio que tiene que implementar valores, no es tan fácil seleccionar hoy, Y si no tenés capacidad para bucear, es muy factible que tengas posibilidades de una fake news, que cometas el error, que cometen muchos, que pueda pasar que muchos de ustedes también por ahí tomen noticias como verdaderas cuando es falsa. Y el otro riesgo que tienen hoy en esta tecnología es, además de saber manejarlo, es que el teléfono celular te trajo a competir. Si estás preparado para competir, competilo al teléfono celular. Y en la competencia nos va a servir mucho saber qué cosas sí y qué cosas no. El celular te puede cambiar todo, ¿no? Entonces es lindo empezar a entender que la tecnología nos ayudó en la radio a estar, para ustedes por lo menos, mucho más actualizados. Lo que sí deberíamos tener, y ojalá eso le pueda servir en esta etapa, creo que la pandemia nos llevó a pensar un poco estas cuestiones, es utilizar las redes como aquel que tiene que embarcarse en un río y debe conocer todos los canales para no perderse, para no dar vuelta su bote, para correr riesgo, y eso es lo que tiene hoy Internet, ¿no? Muchas posibilidades. Si me pedís en qué ha cambiado, es fundamentalmente la instantaneidad. Hoy ya no compite la radio en ese sentido, sino que se acopla. Es de lo más insólito lo que voy a contar, pero de los años pero bueno, son del siglo pasado, 1885, 86. Yo hacía un programa de Radio Provincia. Radio Provincia funcionaba debajo del hotel de turismo, lo que es hoy el hotel de turismo, ahí abajo, ¿no? Sobre Bolívar.
Y además tenía un inconveniente que era, no tenía baño, por lo tanto, para poder ir a algún lado en particular, tenías que pedir permiso y salir de allí. Bueno, ¿por qué le cuento todo esto? Y logré lo que nadie puede lograr en este mundo. Tenía una audiencia cautiva. Es difícil tener una audiencia cautiva y permanente, no creo que lo tengan muchos. Y me tocó hacer ese programa. ¿Por qué digo audiencia cautiva? Porque era la única radio que quedaba después de las 12 de la noche. Y vos recorrías la calle Bolívar de Posadas y encontrabas todos escuchando la radio, porque era la única radio que había. Entonces eso me llevó a pensar en la importancia que tiene, ¿no? Y me marcó ¿por qué? Y porque el operador se iba al baño y no volvía. Y vos quizás levantabas la vista y no había nadie que te ayudara y tenías que no solo improvisar, sino tratar de completar hasta que vuelva, porque no había nadie que te reemplazara en el micrófono. Y eso me marcó mucho porque me llevó a entender el valor que tiene el operador, ese que ustedes miran, o la operadora que tienen enfrente, el valor que representa en nuestra realidad, y cuestiones que hacen a tener una audiencia cautiva en la cual vos mirás que todo lo que decís tiene un valor, y el valor social no se imagina. A mí me ha marcado mucho porque no te conocían, pero te escuchaban tu voz, decía, yo te escucho todos los días. Entonces, bueno, eso creo que me marcó mucho. Ese fue el programa que me marcó, se llamaba Periodismo por Periodista, y trataba en la medida de lo posible de hacer periodismo, nada más. Pero la verdad es que Radio Provincia en ese momento me marcó. Yo había hecho un comentario, los errores que cometemos todo lo que hacemos radio al principio, no levantamos la cara, no miramos quién está enfrente. Y el operador muchas veces, o la operadora, no nos mira a nosotros, y nosotros seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Cuando levanté la vista no estaba el operador, me pasó la T17, e indudablemente tuve que improvisar casi 15 o 20 minutos porque no me di cuenta que no estaba allí, y hasta que no volvió no había forma de callarse y de cerrar el micrófono, no hay otra forma que esté el operador. Lo segundo que me pasó, que fui invitado a un programa, que estaba en un programa y trataba el tema de los amigos, se emocionaban los amigos y me dejaron a cargo de un programa que ni yo conocía, esa segunda experiencia en la radio. Y la tercera fue cuando salió el Papa Francisco. Yo estaba en Tupambaé, estaba haciendo el programa porque sabíamos que ya había anunciado el Papa, yo había ido a Tupambaé, y estaban toda la gente que conducía el programa a la tarde. Pero el problema fue que cuando nombran a Francisco, cuando de ustedes a esa imagen que ven todo de siempre, que está el Papa Francisco, se pusieron a llorar todo y me tuve que hacer cargo yo de la mitad del programa. Y fue imposible hacerlo, porque el operador se emocionó lo que estaban allí, el sacerdote que estaba allí, los que estaban conduciendo, pero la verdad que fue increíble tener que, y eso me llevó a las anteriores. ¿Por qué le cuento a las anteriores? Porque a mí me pasó que tuve que quedarme 15 minutos o quedarme del grupo de amigos que se peleó o se enojó o se emocionó, y entonces eso me enseñó cómo salir en circunstancias como esa, porque había que decir algo. Todos gritaban, todos lloraban y había que decir algo. Tenemos un Papa argentino y no había nadie que lo dijera. Bueno, esas son las que a mí me han marcado, ¿no? Quizás habrá otras más, menos importantes, pero esas tres me han marcado porque cada uno fue como una etapa, ¿no? Una me preparó para saber improvisar, otra me dejaron solo, y la tercera sí me dejaron definitivamente solo en lo que significó esa emoción de todo, que creo que tenés que saber salir, y eso te enseña mucho en radio, muchísimo en radio. Sí, yo creo que hay algo que tenemos que destacar en la radio, ¿no? Si hay algo que vos no vas a poder, reemplazar con ningún otro medio que sí tiene la radio, es aquello que es la creatividad, el poder sugerir, el poder de sugestión. Cuando vos hagas radio, si hay algo que recomendar, es ser muy creativo, es ser sugestivo con la gente, es ayudarlo a empezar a volar. Yo te puedo ayudar muchísimo. Con un poquito de música, elegí la que quieras ahora, poneme, y hacerme escuchar la música, y yo me puedo ir a India, pasar por África, volver por Brasil, llegar a Argentina, estar en cualquiera de ellos a través de la música. No hace falta ni siquiera que me muestre ninguna imagen. La imagen, ese famoso teatro de la mente que decimos nosotros en la radio, que se forma con esas imágenes que vos creás a través de la escucha, esas imágenes son irreemplazables, no hay ninguna película, ningún medio que pueda reemplazarlo. El segundo consejo es, aprendan a escribir para radio y le va a resultar mucho más fácil cualquier otro medio. Porque creo que mucha gente puede ser muy bueno en gráfica, escribir muy bien, escribir libros, pero cuando se enfrenta a un micrófono no es tan fácil. He tenido experiencia, y le puedo contar muchísima experiencia de gente que uno creía que era el gran escritor o la gran escritora, y de pronto cuando se sentó frente al micrófono se enciende la luz roja que llamamos nosotros, pues dicen aire, cambia todo. No pasa por una capacidad pasa por otras cuestiones, ¿no? Por eso resalto el hecho de tener creatividad,
de ser sugestivo y fundamental, sugestivo en el sentido de la sugestión, de crear esa sugestión con el otro, y por otro lado, saber que ustedes cada vez que escriban es más fácil para aquel que lo escuche y lo lee. Ese es el mensaje principal, ¿no? Radio Argentina presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner. En Red M Radio Educativa Montoya estamos festejando los 100 años de la radio. Radio Educativa Montoya, una radio expandida. ¿Qué es la radio para mí? ¿Qué es la radio en mi vida? La radio es básicamente magia. Es como estar en tu casa en pantuflas y pijama en la cocina, el lugar más cómodo, más agradable, más cálido. La radio también para mí son momentos memorables. Por ejemplo, escuchar por la radio chilena cuando vivía en Ushuaia el hundimiento de nuestro crucero General Belgrano y llorar abrazada a mi hijita que tenía 1 año. Es también escuchar en Mar del Plata el juicio por el asesinato de la esposa de Carlos Monzón y escuchar a los peritos detallar con tanta magia cómo se estudiaban las gotas de sangre, por ejemplo. Y también un verano memorable con mi marido y mis hijas en un balneario de la costa bonaerense que se llama Claromecó, donde escuchábamos un radioteatro que relataba la vida de Juan Bautista Bairoleto, una especie de mezcla de Gauchito Gil con algún bandido local, pero que era apasionante, realmente apasionante escuchar esas historias, y sacrificábamos la siesta para poder escuchar esa media hora de radioteatro. La radio para mí va a existir siempre, no la pudieron desbancar ni la televisión a color, ni la computadora, ni los teléfonos. Creo que la radio va a ser el medio de comunicación que va a sobrevivir a todo, cuando ojalá nunca llegue el momento, pero se prevé que haya una devastación total. La gente, los que queden, se van a comunicar por radio. Así que para todos los que trabajan en este medio maravilloso de comunicación, yo la elegí como vocación, me encanta, pero en este momento no estoy trabajando en radio, sin embargo la extraño cada día. Y deseo que todos ustedes, los que trabajan en radio, la mantengan viva, siempre viva. Un beso y felicitaciones. Hola, mi nombre es Daniela Cortés y soy parte de la primera promoción de la carrera de locutor nacional del Instituto Montoya. Y en este día en que estamos celebrando los 100 años de nuestra querida radio, quería hacer llegar un saludo a todos los estudiantes que están cursando esta hermosa carrera y también a la gente que pasó por esas aulas y que ya está egresada, especialmente a mis compañeros. La radio para mí es parte de mi vida, siempre lo fue. O sea, si digo radio me acuerdo de mi infancia, que era lo primero que escuchaba cuando me levantaba, y mi mamá estaba calentando el mate o haciendo el desayuno y la radio siempre estaba. Después, por esas cuestiones de la vida, elegí estudiar periodismo y posteriormente locución y me enamoré de la radio, definitivamente. Me tocó trabajar un tiempo en ese medio de comunicación y realmente es apasionante el lazo que se crea entre la gente que labura en radio, que hace radio y el mundo. Así que bueno, deseo de todo corazón que hoy sea un día para reflexionar sobre este medio tan importante y sobre todo sobre la importancia que está teniendo este medio, especialmente en esta etapa de pandemia que estamos viviendo, donde la radio sigue siendo ese medio amigo que es lo primero que uno enciende cuando se levanta y por ahí lo último que uno escucha antes de dormir también, ¿no? Así que bueno, un abrazo para todos ustedes y que tengan un lindo día y feliz cumple a la radio. En Red M Radio Educativa Montoya estamos festejando los 100 años de la radio. Radio Educativa Montoya, una radio expandida. En realidad es una emoción para mí porque nunca pensé que mi trayectoria, mi función,
y desempeño profesional hubiera tanta importancia para quienes buscan el perfeccionamiento del personal que en el futuro se van a desempeñar frente al micrófono. Así como nos contaste, ¿cómo fue el desafío de trabajar en la radio de frontera, considerando que en Brasil se habla en portugués? Nosotros fuimos primeros en instalar una emisora de radio en la frontera. Muy rápido, ellos vieron que había que instalar también una emisora. Y le propusimos, una vez que ellos pusieron en marcha su emprendimiento, nosotros fuimos personalmente a proponerles hacer un programa en castellano en Brasil y ellos un programa en portugués en Argentina, como un gesto para la integración necesaria que debía pasar siempre por los medios de comunicación. Después de la escuela, después del campesino que debe tener su título de propiedad, debe estar la radio junta como una herramienta más. Y eso hoy en día se está logrando. ¿Recordás algún programa que hayas realizado que marcó tu desempeño profesional? Sí, cómo no, sí. Mañanísimas de LT46, en donde hacíamos juntamente con una colega, hacíamos el programa porque entendimos desde el principio que una voz masculina o una voz femenina solamente no es lo mismo que haya una voz masculina y una femenina como para intercambiar ideas, conversar, discutir, opinar y hacer que el oyente comience a tener una nueva noción de lo que es comunicación. ¿De qué lugar es oriundo usted? Porque dijo que hace 50 años, van a ser ahora en octubre, que usted está residiendo en Bernardo de Irigoyen. ¿Cuál es su lugar de origen? Bueno, yo soy nacido en El Dorado, estudié en El Dorado una parte del secundario y después, por razones de la vida, por razones de profesión y por razones económicas, porque en el 70 y en el 68, cuando me incorporé a Gendarmería, la situación estaba tan, pero tan lamentable en la Argentina que no había trabajo. Entonces, me incorporé a Gendarmería y me mandaron a Bernardo de Irigoyen cuando no había luz, no había agua, no había radio, no había nada. Y tenía mis 24 años. Imagínense, a las 6 de la tarde comenzaba un grupo electrógeno, comenzaba a dar luz a los pocos vecinos que había. Y a las 9 de la noche se cortaba la luz y terminaba todo. Y para escuchar alguna pelea como de Ringo Bonavena, por ejemplo, poníamos alambre, cable por todos lados para ver si sintonizábamos alguna emisora de Buenos Aires que transmitiera algo. Ese era el momento en que llegamos a Irigoyen y la gente vio con muy buenos ojos que se instale una emisora de radio. Lamentablemente hemos demorado muchísimo en lograr que el gobierno nos asista económicamente de manera de tener mejor equipamiento. Y lo hemos logrado. Cambiamos el transmisor de onda larga por un moderno transmisor de frecuencia modulada de 5.000 vatios de potencia,
que alcanzaba para toda la provincia de Misiones. Pero siempre tuvimos una compañía en Irigoyen, todos los que vivimos actualmente, lo que vivíamos antes, siempre tuvimos el grave problema del corte de energía eléctrica. Y a mí me costó un momento muy difícil y un casi despido de la radio cuando se me ocurrió inventar una frase que decía: Bernardo de Irigoyen, capital nacional del corte de energía eléctrica. Porque todos los días, incluido hoy, seguimos con los cortes de energía eléctrica. Daniel, ¿usted fue aprendiendo el oficio de la radio o cómo fue su formación? Bueno, yo vine del Dorado ya con cierta experiencia en el manejo de actos públicos, de animación de festivales. Antes los jóvenes se reunían con guitarreadas, era otra cosa en el Dorado. Era otro tiempo, por supuesto. Y después comencé a lograr conseguir libros que me enseñaron un montón de conocimientos sobre radio. Teniendo en cuenta esta vasta trayectoria que usted tiene, quizás hay alguna en particular que quiera recordar, que no sé, que le haya provocado algo, que le haya dejado algo en su carrera. Si es para bien, mucho mejor, ¿no es cierto? Algo que usted recuerde gratamente. Bueno, sí, tengo unas cuantas, sí. Nosotros instalamos, me acuerdo hasta hoy, el Campeonato Mundial de Fútbol del 78. Hemos levantado torres, nos volvimos antenistas, una torre de 26 metros con una parrilla para ver si podíamos ver el partido que Argentina tenía que disputar con Perú. Era la eliminatoria de Brasil. Y nos amacamos y casi nos vinimos todos al suelo, pero salimos bien. La otra es hasta dónde llega cuando uno le pone vida a las palabras. Yo lo digo así. Ponerle vida a la palabra significa darle sentido, darle razón. Y en una oportunidad, un delegado tabacalero me lleva a conocer a Piñalito Norte, que yo no lo conocía. Llegamos a un bar para tomar una gaseosa y estaba un señor sentado. El delegado tabacalero le dice: Don Alcaraz, le quiero presentar un amigo. Me dice, me sorprendió también a mí. Se levanta el señor, se pone de pie y se presenta. Encantado, don Alcaraz. Yo le digo: buenas tardes, don Alcaraz, ¿cómo le va a usted? Y se quedó en silencio. ¿Y cuál fue su respuesta? Le dijo al delegado tabacalero: Figueredo, esta es la porquería que habla por radio. Perdón, esta es la porquería que habla por radio.
Con esto lo que le quiero decir es que cada uno de nosotros tenemos herramientas que si las sabemos utilizar, siempre tendremos buenos resultados. Como le dije, fui profesor de comunicación. Sí. Y de los conocimientos y estudios que hice, mi conclusión es la siguiente: el hombre, la mujer, es una guitarra inclinada hacia abajo, una guitarra al revés, digamos. La diapasón tiene en la parte del cuello y la caja de resonancia tiene arriba. ¿Y cómo esto suena? En esto he formado muchísimos alumnos y he cambiado ciertas costumbres que la escuela tenía siempre. En la escuela los actos protocolares lo dirigía el profesor o el maestro. Y yo propuse, y de muy malas ganas la directora lo aceptó, propuse que los actos los conduzcan los alumnos. Porque para mí lo más importante que tiene una escuela son sus alumnos. Radio Educativa Montoya, contribuyendo a la formación de técnicos profesionales de la comunicación, comprometidos con una impronta arraigada en la cultura local. Red M, Radio Educativa Montoya. Hola, mi nombre es Tomás Mieres, soy egresado del año 2019 de la mejor carrera, de locutor nacional. Y bueno, me trajeron acá para contar una anécdota y también qué es para mi radio. Pero vamos primero con la anécdota porque es más gracioso. Bueno, están viendo este fondo porque me desarrollo como streamer en la plataforma Twitch. Ahora no estoy en vivo, corté hace un ratito, vengo de un stream de 7 horas y me acordé que tenía que mandarle esto a Ale. Así que discúlpame, Ale, si te mandé esto muy temprano o si te desperté. Bueno, esta anécdota lo incluye a una persona muy especial en la carrera, al señor Jorge Soto, que me debe estar odiando en este momento. Este día fue el acto de colación 2019 en donde se egresaban, se hacía oficial el egreso de los chicos del año 2018. Y bueno, pasó lo siguiente, final del programa, todo muy emotivo. Miren Jorge, ¿qué hace? Nadie sabe qué hacía, porque la compu estaba acá. No sé qué hacía Jorge ahí y se cayó. No. Nadie lo podía creer, nos empezamos a reír muchísimo. No sé cómo no interrumpimos el programa, por eso. Ahí ya se paró, también riéndose Jorge, un crack. Y bueno, básicamente eso. Y también me pidieron que cuente qué es para mí la radio. Para mí la radio es todo, la mejor manera de comunicar. No tenés ningún apoyo visual, a pesar de que ahora existe la radio TV, pero no tenés ningún apoyo. Todo lo que tenés que comunicar es a través de la voz, de tus tonos, de la forma y de la forma de que contás algo. Para mí es increíble, un mundo increíble, y me da pena no poder desarrollarme en ese ámbito ahora, pero sí, soy muy feliz siendo streamer en Twitch. Así que nada, espero que pasen un muy buen día y nos veremos, no sé, cuando sea. Hola, soy Sergio Kurt, egresado de la carrera de locutor nacional en el año 2017. Hace poquitos nada más, pero en la radio hace poco más de 20 años que estoy, que la apasiono, que la vivo. Y hablando de vivencias, estamos cumpliendo 100 años de radio en la Argentina, con tanta historia, ¿no? La radio, y esta historia que seguramente va a seguir cambiando como ha pasado ya en la década del 50, 60, que la radio se tuvo que de alguna manera reinventar porque venía la tele. Hoy, y desde hace algunos años, la digitalización y la comunicación instantánea obliga a que nosotros, los que estamos en la radio, nos reinventemos. Creo que ahí está el desafío para todos nosotros, ¿no? En reinventarnos. Saludos.
Red M Radio Educativa Montoya estamos festejando los 100 años de la radio. Radio Educativa Montoya, una radio expandida. Estos 100 años de la radio, estos primeros 100 años de la radio, nos muestran o nos acercan un medio que tiene una relevancia social y cultural en Argentina muy importante, ¿sí? Junto a la televisión y, vamos a poner un ejemplo, los portales de internet, como medio informativo y de entretenimiento, la radio cuenta con un grado de penetración y un asentamiento en las dietas culturales muy importante, ¿sí? Es cierto también que en los últimos años, podemos decir más o menos 10 años, pero mucho más fuertemente en los últimos 4 o 5 años, en los centros urbanos, la audiencia de radio se viene desgranando de manera un poquito más acelerada, ¿sí? Viene perdiendo audiencia la radio en los principales centros urbanos, sobre todo en las principales ciudades del país, como puede ser Córdoba, como puede ser Mendoza, incluso esa tan tristemente célebre zona hoy que es el AMBA, ¿sí? Ahí la radio está perdiendo oyentes y tenemos que preguntarnos, y digo esto de preguntarnos porque es muy difícil tener una respuesta, si esas cuestiones, si esa pérdida de audiencia, si ese desgranamiento de audiencia, se da por un contexto tecnológico que pone a la radio a competir con muchísimo más contenidos que hace 10, 15 años, o se da también por una falencia de la radio en cubrir el código de su época, ¿sí? En cubrir las necesidades socioculturales de la sociedad que habita, por decirle de alguna manera. Creo que en un tiempo a esta parte, para ser un poco más precisos, diría que en los últimos 2 o 3 años, la radio mainstream, ¿sí? La radio más escuchada, más conocida, las emisoras más escuchadas y más conocidas, han empezado a ser un poco más conscientes de la necesidad de adaptarse a las nuevas plataformas, de adaptarse a este escenario, entonces están comenzando a diseñar y a implementar estrategias que respondan a las obligaciones y a las reglas de juego de este escenario, que tiene que ver con desprogramarse y ofrecerle a los oyentes los contenidos cuando estos oyentes quieren, ¿sí? Por supuesto que hay múltiples excepciones, ¿sí? Pero estoy contando un poco lo que vengo viendo en mi trabajo, ¿no? La necesidad de pensar en distribuir los contenidos en diferentes plataformas, ¿sí? Quizás apropiarse de otros canales como puede ser Instagram, Spotify, YouTube, para poner en juego los contenidos, ¿sí? Quizás antes eso no se utilizaba, o se utilizaba de manera muy, por decirlo de alguna manera, muy simplista, así como para comunicar alguna consigna, para comunicar que se estaba en vivo y ya. Y también es una radio que desde mi punto de vista está teniendo un reverdecer, un reflorecer del amateurismo en la producción, ¿sí? De la producción independiente, con el tema de la aparición con mucha fuerza de los podcasts. Me parece que los podcasts están dando cierto volumen y están reconquistando audiencias y productores jóvenes para que produzcan contenidos en formato sonoro. Me parece que estamos en un escenario, que el escenario del centenario de la radio cuenta con algunos desafíos para el medio, que si bien está en una situación muy fuerte socioculturalmente, quiero decir con esto que 60, 70, 75%, según donde nos paremos, de nuestra sociedad escucha radio semanalmente, ¿sí? En algún momento de la semana. Eso es una posición muy fuerte, o sea, está muy instalado el hábito de escuchar radio, pero entonces me parece que hay una cierta lista de pendientes o de cuestiones a resolver para la radio que tienen que ver con conquistar a las audiencias jóvenes, ¿sí?
por lo general, y esto es histórico, ¿no? La radio es un medio para la adultez. En los últimos tiempos se ha perdido de vista la necesidad de generar el hábito de escucha en los jóvenes, ¿sí? Con agendas, con códigos, con contenidos pensados para esos jóvenes. La radio debe romper, o debería romper lo que es el mediacentrismo, ¿sí? Esto de que los oyentes vayan a buscar el contenido, sino ser el medio el que vaya a buscar a los oyentes ahí donde esos oyentes están, ¿sí? Y retomando esto de la distribución multiplataforma, por decirlo de alguna manera, y aprovechar la potencialidad que tienen las redes sociales para transformar algo que la radio tiene, como diría yo, como una de sus experiencias y sus capacidades bien diferenciales, que es la capacidad de transformar a sus audiencias en comunidades, ¿sí? Y transformar a esas comunidades del aire, ¿sí? A esas comunidades de audiencia en comunidades digitales también, ¿sí? En círculos de conversación, en círculos de discusión, círculos de intercambio que transcurran en esas plataformas digitalmente sociales también. La radio no solamente es un lugar de la información, la educación y como el entretenimiento, como se dice, sino también de la expresión. Es algo que nos sirve para sacar la voz fuera de nuestro cuerpo, para crear, si se quiere, desde una vertiente artística, para contar, para narrar, para escucharnos lo que estamos diciendo. Bueno, eso también es importante. Y la radio, como creo, para mí, como ningún otro medio, como ningún otro lenguaje, tiene una doble apelación racional y emocional que es muy atractiva, digamos. Podemos comunicar textos, decir cosas, contenidos, conceptos, pero además lo hacemos con el valor narrativo que tienen los sonidos, con los 4 elementos famosos que ustedes conocen del lenguaje radiofónico, que exprimidos, pensados, explorados, experimentando con eso, también tienen un lenguaje que le habla directamente al cuerpo, nos emociona cuando escuchamos un sonido, y a eso voy con el marco sonoro que ustedes tienen. El CPR, Centro de Producciones Radiofónicas, es una red de apasionados y apasionadas por todo esto, por la radio, por el sonido, su relación con la cultura, con lo social, las posibilidades. Producimos contenidos libres, además funcionamos de una suerte de laboratorio y también hacemos algo de generación de conocimientos, si se quiere, o escribimos, formamos, etcétera, etcétera. Así que nos dedicamos a eso y hablamos que somos una red, porque hasta el año pasado teníamos sede, con estudio y todo, ya no la tenemos, pero ya éramos una red que no solo estábamos en Argentina, sino que teníamos equipos de voluntarios en Perú, en Colombia, en Uruguay y ahora en España, y nos dimos cuenta de que esto mismo, que podemos seguir haciendo cosas por la radio, por el sonido, sin necesidad de un estudio o de un lugar fijo. Y eso es lo que un poco hacemos. CPR se trata de eso, de hacer cosas que nos gustan. Pensar en una forma alternativa de hacer radio por las características de lo que el medio nos propone. Entonces nos dedicamos a hacer experimentos, a veces lo llamamos juguetes sonoros, porque es esto, trabajar como una suerte de laboratorio para ver hasta dónde pueden llegar este lenguaje que va más allá de la emisión tradicional, que hoy aparece en el podcast, en el territorio digital, en la radio online, en un montón de otros lugares. Entonces ahí yo les quiero dejar algunas puntas de cosas que se pueden pensar, porque la radio se va a expandir y hay mucho para hacer en el futuro. Hoy un contenido radiofónico se puede pensar en un documental de 1 hora que se aloje en la web, porque quizás por los públicos de nicho, por un interés particular, hay alguien que se toma el tiempo de descargarlo y escucharlo, pero también podemos pensar en hacer una versión de 4 u 8 episodios más cortos, hacer una versión ultra corta de un micro de 1 minuto, con el mismo contenido, pensar en el reformateo, también es una posibilidad que no solo nos va a diversas audiencias, sino que también nos abre una posibilidad creativa desde la autoría. Hay algo que a veces, como método para pensar en contenidos radiofónicos creativos o darnos la oportunidad,
es hacernos algunas preguntas, ¿sí? Antes de producir algo de radio, es preguntarnos cómo lo haríamos de otro modo. Es una simple pregunta que si ustedes se la hacen, van a ver que quizás no hacen la radio tradicional o la que naturalmente nos sale, y cambiándole un elemento podemos generar toda una riqueza nueva. ¿Por qué no hacerlo de otro modo? ¿Qué define algunos géneros radiofónicos? ¿Sí? Cuando hablamos, no sé, de los géneros dramáticos, que tuvieron su época de gloria, hoy menos, pero de hecho hay ficciones sonoras en radios comerciales también, en Radio Nacional, entonces es algo que no está desaparecido completamente. Bueno, ¿qué define a la ficción sonora? Bueno, una serie de cosas, que haya diálogos, y bueno, ahí preguntarnos, ¿y si no hay diálogos, se puede hacer una ficción sonora sin diálogos? ¿Por qué no? Intentarlo. Bueno, todas estas son impulsos para crear, para pensar en caminos alternativos de creación y para explotar el valor que tiene la radio como un todo sonoro, racional, emocional, que nos acerca con una identidad sonora, que tiene esta relación de identificación y de intimidad, porque la escucha es algo diferente a ver algo o a leer algo. En Red M Radio Educativa Montoya estamos festejando los 100 años de la radio. Radio Educativa Montoya, una radio expandida. Bueno, y continuamos en el programa Sintonizados. La verdad que estábamos escuchando hace un ratito a Agustín Espada y a Francisco Galay, ¿no? unos disertantes en esta charla que dio los estudiantes de la Tecnicatura de Multimedial. Me presento, mi nombre es Félix Antunes, soy estudiante del tercer año de la carrera de Locutor Nacional y estoy con Graciela Franco. ¿Cómo estás, Graciela? Hola, Félix. La verdad, un placer poder celebrar, es una oportunidad y es un honor poder festejar, tener la oportunidad de festejar los 100 años de la radio, de la primera transmisión aquí en Argentina, con este programa especial Sintonizados, la radio expandida. Yo estoy cursando el segundo año de la carrera de Locutor Nacional y para mí, por supuesto, es un placer poder participar de esta programación especial. Sí, justamente este último bloque, porque a nosotros nos toca el final, tendríamos que hablar un poco sobre la radio del futuro, la radio de hoy y la radio del futuro. Un poco este tema se trataba en este conversatorio. Es más, Agustín Espada es uno de los que estudia cómo implementar la radio en los medios digitales y habla un poco de cómo será la radio de acá a futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar con la radio? ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Qué cambios va a pasar? ¿Si la radio realmente va a morir o va a seguir reinventándose? Que es una palabra que también suena bastante, ¿no? Justamente es lo que me quedó, digamos, lo que me quedó sonando. Es la oportunidad, la tecnología vino para quedarse. Esta situación de pandemia yo creo que lo aceleró de alguna manera vertiginosa porque verdaderamente, e inclusive para nosotros en la carrera, tuvimos que acelerar y reinventarnos también para poder cursar. Exactamente. Es más, con respecto a la pandemia, nos empujó a todos a decir, bueno, miren, tienen que usar la tecnología, tienen que usar Internet para poder estudiar, para poder hacer un montón de cosas. Y justamente la radio hoy tiene la posibilidad, Internet te abre un montón de puertas para que puedas utilizar, te da herramientas y te da la posibilidad de poder realizar radio a través de Internet. No solamente por ahí lo pensás y decís, bueno, pasar directamente una radio tradicional a Internet y decís, no, por ahí, porque se pierde un poco eso y uno quiere mantener el aire, ¿no? El FM, el dial en la radio. Calculo yo que la mayoría que tiene una radio o las radios locales o nacionales quieren mantener eso, pero está bueno actualizarse un poco y saber que realmente hoy lo que se utiliza, lo que más se utiliza es Internet. Y te presenta, ¿no?, esta posibilidad de hacer radio a través de múltiples plataformas, con múltiples herramientas, lo cual te genera también una posibilidad de ingreso, tanto de audiencia como ingreso monetario, si se quiere hablar, ¿no? Dentro de tu radio. Es algo muy importante, es algo que se tiene que tener en cuenta hoy en día. La tecnología nos brinda, la verdad, infinidades de herramientas. Haciendo un relevamiento días atrás, muchas personas están en desacuerdo, o por ahí como si se pierde la magia a través, mostrando la imagen de la radio.
pero también haciendo entrevista con profesores que están en esta área de la locución de la radio desde 1991. Antes eran las cartas, ahora en el mismísimo instante podés enviar una imagen, un video, podés transmitir desde el otro lado del planeta, del otro lado del continente podés estar grabando, estar enviando alguna información. Exactamente, o sea, lo que te da Internet hoy es la libertad y un poco esto que pasa con respecto al límite de espacio, ¿no? La radio por ahí provincial, decís, bueno, es una radio que está limitada por un espacio porque más allá de eso no sale. Con Internet tenés la posibilidad de que te escuche aquel que esté en el otro lado del continente, en la otra punta del mapa, como suelen decir muchos, ¿no? Y te presenta justamente esta oportunidad de rehacer la radio. Lo que sí hay que tener muy en cuenta, y es algo que lo digo yo como consumidor de Internet y como una persona que escucha radio por Internet, es el tema de la magia que se pierde al mostrar la imagen. Lo mencionabas vos hace un ratito. Conozco muchas radios que hoy en día muestran el estudio con una cámara, por ahí no tienen una producción exagerada, como un canal de televisión, por ejemplo, pero muestran una imagen, muestran como una camarita en una esquina que enfoca el estudio, enfoca quién es el operador, quién es el locutor que está, y no se pierde mucho la magia. Y lo dice alguien que viene escuchando radio desde que, como justamente estábamos hablando con Alejandro Batalla, yo empecé a escuchar radio cuando comencé a estudiar locución. Antes de eso no había escuchado radio, o había escuchado, pero no le prestaba mucha atención. Y hoy en día yo escucho radio por Internet y no se pierde esa magia, y eso que estoy escuchando a través de Internet. Ni siquiera es algo que lo haga a través del dial, ¿no? Y Internet te propone estas cosas, ¿no? Te propone herramientas, te propone reinventarte y te propone, por supuesto, además de tener que implementar la creatividad, porque tenés que cambiar un poquito ese formato de radio tradicional, ¿no? Lo que está presente es la creatividad, pero también tenemos que capacitarnos, porque si no sabemos utilizar esas herramientas, también podemos echar a perder todo un trabajo de muchísimo tiempo. Por supuesto, por supuesto. Así que hay que simplemente animarse, a probar, a reinventarse, como suelen decir muchos, y la radio va a revivir. ¿Va a revivir? No, va a vivir 100 años más como lo viene haciendo hasta ahora. Bueno, Graciela, nos queda poco tiempo. Bueno, la verdad que como todo principio tiene un final, y la verdad que este trabajo, esta transmisión especial, no lo hacemos solos, hacemos con un gran equipo. Un gran equipo atrás. Por eso agradecemos a la rectora del Montoya, licenciada Ángela Benítez, a nuestra directora de formación inicial, Evangelina Fangano, a los profesores Aaron Lertora, Gustavo Verón, Yamila Foleto, y a nuestro operador Jorge Soto. A los locutores que participaron con saludos a través del WhatsApp, a los entrevistados, Ricardo López, director de FM Universidad, María del Carmen Aguirre, coordinadora de Radio Interactiva, la radio del ITC 3, Facundo Tejeda, director de la radio de la Universidad, Gastón Dáchari, a los locutores y docentes del Montoya, Julia Cardoso, Tony Sabaré, al locutor y profesor de la UNAM, Gustavo Irala, y al locutor de la zona fronteriza de Bernardo de Irigoyen, Daniel Barreto de LT46, al magíster Agustín Espada y al licenciado Francisco Galay, entrevistas llevadas adelante desde el Seminario de Comunicación e Industrias Culturales de la Tecnicatura en Comunicación Multimedial. También a la coordinadora de diseño gráfico, Edith Espíndola, por su apoyo incondicional en cada actividad de Red M, a los alumnos Florencia Flores y Pablo Cosur, de cuarto año de diseño gráfico, y al profesor Rodrigo Yeanés Andora. A la coordinadora de la Tecnicatura en Comunicación Multimedial, Patricia Campuzano, al secretario y profesor Roque López y a todo su equipo de alumnos y docentes, a Miqueas Ricarte, Nahuel Villalba y Jan Cicati en Artística, a Yamil Deringer y Pablo Norfors en Edición, a las profesoras Mirta Procopiu y Alejandro Ábalos. Al coordinador de Locutor Nacional y director de Red M, Alejandro Batalla, por su acompañamiento e iniciativa para celebrar juntos los 100 años de radio. Al Departamento de Comunicaciones del Instituto, a los estudiantes de los 3 años de la carrera de locutor por participar activamente en cada una de las actividades y nuestros desafíos. Gracias por participar siempre. Gracias a todos.
Muchísimas gracias a todos por hacer este programa posible, estos 100 años de radio, y espero que cumplan 100 años más. Muchísimas gracias, Graciela. Nos encontramos en la siguiente. Hasta luego. Hasta la próxima. Sintonizados. A 100 años, la radio se expande.